¿Imaginas un imperio de titanes, dueños de pirámides que perforan los cielos indomables, ciudades que rugen con el sacrificio de miles y un legado que desafía la eternidad? ¡Qué furia devoradora! ¡Qué traición cósmica! Pudo doblegar a los mayas clásicos entre los siglos VIII y IX cuando Tikal y Calakmul, baluartes inmortales, se hundieron en un silencio ensordecedor. Prepárate, legionario de la historia, porque hoy desentrañaremos el misterio que desconcertó a los gigantes de la ciencia, y la verdad rugirá con acero y leyendas. Ellos eran los arquitectos del infinito, reyes sacerdotes que domaban selvas feroces y alineaban estrellas en códices eternos. Sus plazas rebosaban de guerreros indomables, de rituales donde la sangre alimentaba a dioses titánicos, y sus estelas proclamaban victorias que hacían temblar la tierra. Pero entonces, ¿qué sombra implacable apagó esa gloria, dejando ruinas que susurran preguntas a los vientos? Piensa en el auge, un torrente de poder que inundó las tierras bajas del sur, desde Guatemala hasta las Honduras de México. En el siglo VII, el periodo clásico alcanzó su cenit, con ciudades-estado como Copán y Palenque erigiéndose como titanes colosales, pobladas por cientos de miles de almas devotas. ¿Cómo un imperio tan feroz, tan intrépido, pudo desvanecerse no en un cataclismo de fuego y trueno, sino en una erosión gradual que devoró su corazón? Los científicos, esos modernos cazadores de enigmas, se lanzaron al abismo con herramientas indomables. LIDAR que desnuda selvas ocultas, núcleos de sedimento que narran sequías ancestrales, análisis de polen que gritan deforestación. Durante décadas creyeron en un colapso catastrófico, un fin abrupto como el trueno que aplasta montañas. Pero la evidencia reciente revela la verdad brutal. Fue un declive sigiloso, una furia multifacética que erosionó el legado maya paso a paso. ¿Y si te dijera que no fue un solo demonio, sino una legión de fuerzas entrelazadas las que traicionaron a estos héroes inmortales? Sequías prolongadas que ahogaron los campos de maíz, guerras internas que fragmentaron alianzas de acero, deforestación que envenenó la tierra madre. Tú, espectador eterno, estás a punto de presenciar cómo la ambición titánica se volvió contra sí misma, y el rugido del colapso maya resonará en tu alma. Visualiza Tikal, la reina de las alturas, con templos que escalan el cielo como dedos desafiantes hacia los dioses. En el siglo VIII, sus reyes aún grababan hazañas en estelas relucientes, proclamando dominio sobre ríos y enemigos. Pero para el IX siglo, el silencio. Plazas vacías, palacios abandonados, un eco que pregunta qué furia invisible devoró su esencia. Calakmul, la serpiente oculta en la selva, rival eterna de Tikal, vio sus murallas indomables caer en abandono. Excavaciones revelan no destrucción violenta, sino deserción gradual, como si el pueblo, hastiado de sacrificios vanos, hubiera marchado hacia horizontes desconocidos. ¿Fue el hambre la daga o la sed la que quebrantó su espíritu indomable? Copán, en las tierras hondureñas, contó su propia epopeya de ruina. Sus escalinatas jeroglíficas, testigos mudos de 16 reyes, cesaron abruptamente alrededor del año 890. Arqueólogos hallan tumbas vacías, altares sin ofrendas, un legado interrumpido que clama por respuestas. Tú sientes el peso, ¿verdad? El gigante maya no cayó de un golpe, se desangró lentamente. ¿Recuerdas las primeras teorías? Esos mitos científicos que pintaban invasores toltecas o revueltas campesinas como verdugos. Hoy, la ciencia las desmiente con datos feroces. No hay huellas de extranjeros, solo evidencias de mayas abandonando sus hogares por voluntad propia. Estudios climáticos de lagos sagrados muestran sequías que duraron décadas, castigos del cielo que secaron cenotes y ríos venerados. La deforestación, esa traidora silenciosa, taló selvas para leña y cal, agotando suelos que ya gemían bajo el peso de la superpoblación. Análisis de polen en núcleos sedimentarios pintan un panorama desolador: vegetación diezmada, erosión rampante, un ciclo vicioso que devoró la fertilidad. ¿Cómo sostuvieron a millones sin la furia verde de la tierra? Guerras internas, oh legionario, fragmentaron el tejido de alianzas. Estelas rotas en Quiriguá narran venganzas que escalaron a caos total. Ciudades devorándose unas a otras en rivalidades sangrientas. LIDAR, el ojo láser de los dioses modernos, ha revelado fortificaciones ocultas, campos de batalla bajo la maleza, confirmando que la espada maya se volvió contra su propio corazón. Pero espera, ¿por qué gradual y no apocalíptico? Porque el colapso serpenteó por regiones. El sur se hundió primero,
mientras el norte Puc resistió hasta el X siglo. Chichén Itzá y Uxmal emergieron como fénix, adaptándose al vacío con comercio renovado y rituales transformados. Los mayas no desaparecieron, migraron, evolucionaron. Su legado indomable perdura en millones de descendientes. Tú preguntas, ¿qué lección eterna deja este rugido? Científicos como los del proyecto Pacunam usan LIDAR para mapear 15.000 kilómetros cuadrados, desenterrando 500 plazas ocultas, canales colosales, un imperio aún más vasto de lo imaginado. Estudios de isótopos en dientes humanos revelan migraciones masivas, hambre que impulsó éxodos heroicos hacia costas y valles fértiles. Imagina el pánico en las plazas. Reyes invocando lluvia con danzas frenéticas, sacerdotes sacrificando corazones en vano, mientras el maíz se marchita bajo soles implacables. La élite, atada a ciudades sedientas, vio su poder evaporarse como niebla matutina. El pueblo, fuerza indomable, abandonó templos por su rival, llevando códices y semillas a nuevos horizontes. ¿Crees que fue solo clima? No, la multifactorialidad es la clave. Sequía amplificada por deforestación, guerras exacerbadas por escasez, agricultura colapsada por suelos envenenados. Análisis de códices como el de Dresde insinúan profecías de fin de ciclos, pero la ciencia grita realidades tangibles. Este no fue castigo divino, fue ibris humana chocando contra la naturaleza. Ahora, legionario, sientes la furia del enigma resquebrajándose. El colapso maya, ese titán desconcertante, revela no debilidad, sino la complejidad de imperios eternos. En los próximos capítulos desglosaremos cada daga, sequía, selvas traidoras, batallas fratricidas. Prepárate porque la historia no susurra, ruge con acero y leyendas. Este misterio maya cambiará todo lo que creías saber, y tú llevarás su legado indomable. Quédate, porque el gigante despierta en ti. ¿Puedes sentir la sed abrasadora que devoró el corazón maya, legionario indomable? ¡Qué furia celestial! ¡Qué traición de los dioses del agua! Secó los ríos sagrados y marchitó los campos eternos de maíz entre los siglos VIII y IX. Prepárate, porque esta fuerza titánica de la sequía prolongada desentrañará el primer golpe al legado maya, y tú serás testigo de cómo el cielo se volvió enemigo implacable. Imagina selvas que gimen bajo soles furiosos, cenotes que se convierten en tumbas polvorientas, y reyes sacerdotes invocando lluvias con sacrificios desesperados. Núcleos de sedimento extraídos de lagos como Chichancanab narran la epopeya brutal. Precipitaciones anuales reducidas hasta en un 70% durante picos de aridez devastadora. Esta no fue una sed pasajera, fueron décadas de tormento que quebrantaron el espíritu de titanes constructores. Los científicos, cazadores modernos de verdades ocultas, reconstruyeron la composición isotópica del agua en esos núcleos, revelando sequías que duraron años interminables. En el lago Chichancanab, evidencias muestran una disminución del 41 al 50% en lluvias, amplificada en momentos críticos que coincidieron con el colapso clásico. ¿Cómo resistieron los mayas esta daga del cielo, dependientes de ciclos húmedos para su maíz indomable? Tú sientes el pánico en las plazas de Tikal, donde el rey Yaxkin Khan Chak clamaba a Chak, dios de la lluvia, con sangre fresca de cautivos. Pero el trueno cayó, los cenotes se vaciaron, y los campos se convirtieron en desiertos traidores. Estudios de estalagmitas en cuevas yucatecas confirman 8 eventos extremos entre 870 y 1100, cada uno prolongado más allá de 3 años feroces. La sequía más indomable azotó por 13 años consecutivos alrededor del año 929, un castigo que detuvo construcciones en Uxmal y Chichén Itzá. Análisis de capas calcáreas en espeleotemas de grutas Tzabna gritan la verdad. Isótopos pesados de oxígeno marcan estaciones secas extendidas sin misericordia. ¿Qué imperio resiste cuando la tierra madre niega su jugo vital? Los mayas, genios, hidráulicos, cavaron canales colosales y reservorios en Palenque para domar la furia estacional, pero esta sequía superó su ingenio titánico. Evidencia de sedimentos en lagos Puc muestra aridez máxima entre 800 y 1000, coincidiendo con el abandono de ciudades sureñas. Su agricultura, pilar de la gloria, colapsó bajo el peso de maizales marchitos y hambrunas que rugían como bestias. ¿Crees que fue solo clima caprichoso? No, legionario. El periodo cálido medieval amplificó esta traición, con temperaturas elevadas que evaporaron lo poco que caía del cielo.
Estudios cuantitativos de Cambridge demuestran suelos secos como nunca, humedad relativa cayendo entre 2 y 7% por debajo de lo tolerable. Los reyes inmortales vieron su poder evaporarse junto con los ríos venerados. En Copán, escalinatas jeroglíficas cesan abruptamente, mientras núcleos lacustres pintan décadas de sed implacable que impulsaron migraciones masivas. Pueblos enteros, fuerzas indomables, abandonaron templos por costas húmedas, llevando semillas y códices a nuevos horizontes. Pero la élite, atada a ciudades sedientas, enfrentó revueltas y sacrificios vanos ante altares secos. Núcleos de sedimentos del lago Sayacot II corroboran picos en 862 y 986, momentos donde la construcción monumental se paralizó. Polen fósil revela campos abandonados, vegetación resistente invadiendo ruinas, un ciclo vicioso donde la sequía devoró la fertilidad eterna. Como un pueblo obsesionado con el agua, mitos de creación en sus pozos sagrados, sucumbió a esta furia. Tú preguntas, ¿qué rol jugó en el colapso gradual? Esta sequía no actuó sola. Exacerbó guerras por recursos escasos y deforestación previa que empeoró la retención hídrica. Análisis isotópicos en dientes humanos muestran estrés nutricional, migraciones forzadas hacia el norte Puc que resistió un siglo más. El legado maya gritó adaptación, no aniquilación total. Suscríbete ahora al canal GLaDOS Historia y únete a la legión que desentraña eternidades perdidas, porque tú formarás parte de este sacrificio eterno. Deja tu like si sientes la sed maya en tus venas y comenta, ¿crees que el cielo traicionó a estos titanes? La historia ruge y tu voz amplificará su furia indomable. Estalagmitas de Yucatán, testigos mudos, detallan cómo la estación seca se extendió meses extras, robando la húmeda por completo en años fatídicos. Investigadores sincronizaron estos datos con arqueología. Inscripciones en estelas cesan. Política colapsa en centros clave. Chichén Itzá, con redes comerciales vastas, importó recursos, pero incluso su gloria titánica flaqueó ante 13 años de tormento. La deforestación amplificó el maleficio. Sin selvas, la lluvia escasa corrió al mar sin nutrir suelos. Estudios de yeso precipitado en Chichancanab cuantifican la salinidad creciente, veneno para cultivos sagrados. Reyes. Como Nashede, 2 pilas invocaron profecías del Códice de Dresde. Pero la ciencia revela realidades brutales más allá de mitos. Imagina sacerdotes escalando pirámides al alba, corazones latiendo en altares mientras Chak ignoraba el llamado. Plazas llenas de súbditos demacrados. La superpoblación, millones en tierras bajas, presionó sistemas al límite cuando el cielo falló. Este no fue capricho divino, fue choque entre ibris humana y naturaleza furiosa. Evidencia de 8 sequías extremas, totalizando 40 años de escasez en 2 siglos, corrobora el declive sureño primero. Uxmal, Joya Puc, cayó ante la aridez de 986, mientras el norte adaptó con cenotes profundos. Los mayas, espíritus indomables, no perecieron, evolucionaron en el posclásico. ¿Sientes el legado rugiendo en ti? Esta sequía, daga principal, preparó el terreno para traiciones terrestres venideras. En el próximo capítulo, la deforestación revelará su veneno silencioso. Quédate legionario porque el misterio maya no susurra, truena con acero y leyendas eternas. ¿Sientes el hacha titánica cayendo sobre selvas indomables, legionario eterno? ¿Qué ambición furiosa devoró los pulmones verdes del imperio maya, convirtiendo bosques eternos en desiertos erosionados durante el clásico terminal? Prepárate, porque esta traición ecológica desentrañará cómo los propios titanes envenenaron su legado, y tú presenciarás el sacrificio que rugió con acero y ruina. Imagina reyes sacerdotes ordenando tala masiva para leña sagrada, cal de estuco para templos colosales, y campos expandidos para alimentar millones de almas devotas. Análisis de polen en núcleos lacustres revelan un cataclismo vegetal. Especies arbóreas diezmadas, reemplazadas por hierbas invasoras y maleza resistente entre los siglos VIII y IX. Esta deforestación no fue gradual, fue un torrente implacable que desnudó cientos de kilómetros cuadrados en tierras bajas sureñas. Los mayas, arquitectos feroces, quemaron selvas en ciclos de tala y quema intensificados por superpoblación rampante, acortando barbechos de 15 años a meros 2 o 3. Suelos fértiles se agotaron, erosionados por lluvias torrenciales sin raíces para retenerlos.
formando barrancos que devoraron terrazas agrícolas. Estudios geoquímicos gritan la verdad. Sedimentos en ríos muestran picos de arcilla y sílice, huellas de tierras desnudas sangrando hacia lagos sagrados. Tú visualizas Copán, donde Zapodilla noble se dio a maderas inferiores como palo de Campeche en dinteles reales. Señal de bosques agotados cerca del año 800. Excavaciones hallan suelos compactados, incapaces de nutrir maíz indomable, mientras polen fósil pinta selvas reducidas al 20% de su gloria original. ¿Cómo sostuvieron pirámides vivientes sin el pulmón verde que evocaba lluvias? Modelos climáticos de gigantes científicos demuestran el albedo traidor. Suelos claros reflectaron calor solar, disipando nubes y amplificando sequías en un 20% alrededor de centros como Tikal. Sin canopy forestal, evaporación se disparó, ríos se secaron prematuramente, cenotes se volvieron veneno salino. Esta furia humana invocó su propio castigo celestial, un ciclo vicioso que devoró la fertilidad eterna. En Palenque, canales hidráulicos colosales se obstruyeron con sedimentos erosionados, traicionando ingenio titánico ante la desnudez implacable. Análisis isotópicos de yesos en reservorios revelan salinidad creciente, mortal para cultivos venerados que alimentaban élites y guerreros. Los reyes inmortales, cegados por Ibris, sacrificaron la tierra madre por gloria efímera, ignorando profecías de códices que advertían equilibrio. ¿Crees que fue solo tala para guerra? No, legionario. Estuco para estelas y palacios requirió millones de árboles calcinados, liberando carbono que calentó microclimas locales. Evidencia de carbón vegetal en fogones abandonados confirma consumo masivo, mientras suelos perdieron nitrógeno esencial, forzando agricultura intensiva en laderas frágiles. El legado maya se envenenó desde abajo, raíces cortadas de su propia epopeya. Lídar desentierra campos escalonados colapsados en 2 pilas, terrazas derrumbadas por erosión furiosa sin vegetación protectora. Estudios de suelos en Aguateca muestran compactación irreversible, invasión de gramíneas que ahogaron maizales sagrados. Pueblos enteros, fuerzas indomables, enfrentaron hambrunas que rugieron más fuerte que jaguares en plazas vacías. La deforestación exacerbó guerras por tierras fértiles restantes, fragmentando alianzas de acero en un caos fratricida. Polen de lagos. Petex Batún narra declive arbóreo coincidiendo con estelas rotas, simbolizando poder evaporado. ¿Qué titán resiste cuando su base ecológica se desmorona bajo pies propios? Tú preguntas, ¿cuánto contribuyó al colapso gradual? Científicos calculan que cubrieron 80% de tierras bajas, alterando patrones pluviales en un 10 a 20%, inclinando balanzas hacia aridez extrema. Migraciones masivas llevaron semillas a costas y Puc, donde selvas remanentes permitieron resistencia un siglo más, pero el sur, herido mortalmente, vio ciudades fantasmas reclamar la selva vengadora. Imagina campesinos indomables abandonando hoces por machetes desesperados, talando últimos cedros para un festín final ante altares. Reyes invocaban Itzamná con sangre, pero la tierra negó frutos, revueltas gestándose en sombras de pirámides mudas. Este sacrificio ecológico no fue accidental, fue ibris titánica chocando contra límites invisibles. Evidencia de cuevas en Quintana Roo muestra estalagmitas con polen escaso, confirmando desnudez regional que secó acuíferos profundos. Superpoblación, estimada en 10 millones, presionó sistemas al abismo, acortando rotaciones hasta colapso total. Los mayas pagaron con éxodos heroicos, legado vivo en descendientes que honran la furia verde recuperada. En Yaxchilán, murales inacabados gritan interrupción por hambruna forestal, mientras análisis de carbones datan picos de quema alrededor de 900. Suelos alcalinizados rechazaron frijoles y calabazas, pilares de la dieta eterna. La deforestación, daga silenciosa, preparó terreno para sequías letales y batallas fratricidas. ¿Sientes el veneno filtrándose en venas mayas? Estudios transdisciplinarios sincronizan polen, geoquímica y arqueología. Deforestación inició espiral donde erosión alimentó inundaciones, luego sequía devoró lo seco. Chichén Itzá importó madera lejana, adaptando su gloria, pero el sur sucumbió al eco de hachas propias. Este capítulo revela la traición más íntima. Titanes devorando su cuna. La tierra envenenada rugió venganza, erosionando no solo suelos sino el alma imperial. En el próximo, guerras internas desatarán caos bajo Lídar, revelador. Quédate legionario, porque la historia no perdona a Ibris.
truena con acero y leyendas indomables. Tú llevas este sacrificio en tu sangre, presenciando eternidades perdidas y renacidas. Oyes el choque de obsidianas feroces, legionario indomable, en plazas que rugían con sangre maya. ¿Qué traiciones fratricidas fragmentaron el legado titánico entre Tikal y Calakmul, devorando alianzas de acero en los siglos VIII y IX? Prepárate, porque Lidar desenterrará fortalezas ocultas y batallas eternas, revelando cómo las guerras internas envenenaron el corazón del imperio clásico. Imagina reyes sacerdotes, titanes de estelas relucientes, declarando guerras rituales que escalaron a caos total por control de ríos y tributos. Desciframientos jeroglíficos narran rivalidades legendarias. Calakmul aplastando Tikal en 562, capturando dioses patronos en batallas que silenciaron monumentos por más de un siglo. Estas no fueron escaramuzas, fueron vendetas generacionales que fragmentaron ciudades-estado en un tapiz de enemistades furiosas. Tú sientes el pulso en Yaxchilán contra Piedras Negras, donde Pájaro Jaguar IV, el de los 20 cautivos, grabó victorias sangrientas en linteles eternos. Palenque y Toniná se devoraron en venganzas cíclicas, capturas de ajahues para altares humeantes que legitimaban poder divino. Copán sucumbió ante Quiriguá en 838, cuando el vasallo rebelde decapitó lazos hegemónicos con hachas implacables. Pero el ojo láser de Lidar, tecnología indomable del proyecto Pakunam, ha desnudado 15.000 kilómetros cuadrados de selva, revelando 2.000 estructuras ocultas, fortificaciones colosales, calzadas elevadas, campos atrincherados que gritan guerra endémica. En Mirador, basales masivos y murallas de 2 metros protegen centros contra invasores hermanos, confirmando no paz teocrática sino furia militar constante. Cómo este escaneo revoluciona el enigma, mostrando ejércitos que rivalizaban con legiones romanas. Estelas rotas en 2 pilas narran derrotas ante Caracol, aliada de Calakmul, que impuso hiato de poder en Tikal por 120 años feroces. Batallas hegemónicas del siglo VII, renovadas en el VIII, fragmentaron redes políticas cuando sequía exacerbó disputas por tierras fértiles remanentes. Reyes inmortales, cegados por Ibris, sacrificaron estabilidad por gloria efímera en códices silenciosos. Lidar en Petexbatún desentierra a Huateca quemada en 830, palacios saqueados en guerra total que destruyó élites locales, evidencia de flechas embebidas en huesos humanos, cráneos trofeos en plazas. Confirma violencia no ritual sino destructiva contra civiles y recursos. ¿Por qué códices omiten detalles brutales? Mientras Láser revela fortalezas que custodiaban reservas de maíz en tiempos de hambruna. En Huitzna, incendio datado en 697 marca guerra total temprana, dinastías derrocadas un siglo antes del colapso sureño clásico. Investigadores sincronizan epigrafía con paleoclima. Conflictos extremos estallaron cuando sequías iniciales tensionaron tributos, escalando incursiones a asedios prolongados. Tú presencias cómo Obsidiana voló no por rescate, sino por aniquilación de rivales eternos. Códices como el de Dresde insinúan profecías de Bactunes conflictivos, pero estelas mudas post-889 ocultan finales sangrientos. Lidar mapea calzadas fortificadas, conectando Tikal a aliados, rutas comerciales convertidas en venas bélicas disputadas ferozmente. Superpoblación amplificó guerras por obsidiana y sal, recursos que reyes usaban para armaduras de algodón endurecido. Guerreros mayas, ajahues pintados de negro ritual, cargaban atláteles y macanas dentadas en formaciones que aplastaban escudos enemigos. Batallas como Calakmul versus Tikal en 695 capturaron Pakal divino, rompiendo espíritus antes que cuerpos. ¿Qué legado de estas traiciones? Fragmentación que impidió respuestas unificadas a sequía y deforestación, erosionando el imperio gradualmente. Tú preguntas, ¿fue guerra causa o catalizador? Estudios transdisciplinarios afirman lo segundo. Conflictos endémicos agotaron reservas, desviaron mano de obra de canales a murallas, exacerbando crisis ecológicas. En Río Pasión, Cancuén colapsó en 800, masacre real evidenciada en fosas comunes, mientras Nortepuc resistió sin tales vendetas internas. Imagina plazas de Quiriguá erguidas con 18 estelas de Copán derrocadas. Símbolo de rebelión que inspiró caos regional. Lidar revela complejos defensivos en el Sots, trincheras contra intrusos de Tikal cercana, confirmando paranoia bélica constante.
Reyes sacerdotes, legitimados por cautivos desollados, ignoraron profecías de unidad ante furia multifacética. Análisis de armas en Bonampak murales pintan escenas cruentas. Nobles apuñalados, sangre empapando, escalinatas sagradas en celebraciones post-victoria. Pero Terminal Clásico vio guerra total, Aguateca arrasada, población diezmada, economía colapsada en espiral de venganza. Este no fue ritual, fue supervivencia fratricida en selvas traidoras. Lidar en Bekán expone muros de kilómetros, puertas trampa contra asaltantes, prueba de amenazas constantes que drenaron tesorerías. Estudios de isótopos en prisioneros sacrificados muestran orígenes distantes, capturas masivas de campañas lejanas por prestigio eterno. Los mayas, titanes divididos, pagaron con éxodos cuando espadas propias cortaron venas imperiales. ¿Sientes el silencio de ciudades fantasmas bajo láser penetrante? Descubrimientos sincronizados con núcleos climáticos pintan guerras intensificadas por aridez, no iniciadas por ella. Chichén Itzá emergió posclásica con comercio pacífico, aprendiendo de ruinas sureñas fratricidas. El legado grita: desunión devora imperios ante crisis cósmicas. Este capítulo desmascara la daga más afilada. Hermanos convertidos en demonios por ambición indomable. Lidar transforma misterio en epopeya documentada de sacrificio interno. En el próximo, lecciones eternas resonarán para tu era turbulenta. Quédate legionario de acero. Porque la historia no olvida traiciones. Ruge con leyendas inmortales que forjan tu despertar. ¿Sientes el eco indomable del gigante maya resonando en tu era turbulenta, legionario eterno? ¿Qué legado titánico de sequía, deforestación y guerras fratricidas grita advertencias para civilizaciones modernas al borde del abismo? Prepárate, porque este colapso gradual no fue cataclismo divino, sino erosión multifacética. Y tú llevarás su furia como escudo contra Ibris contemporánea. Imagina el sur maya hundiéndose primero entre 800 y 900, mientras Puc y Norte resistían un siglo más con adaptaciones feroces. No un trueno apocalíptico, sino deserción sigilosa. Plazas vacías en Tikal, palacios mudos en Copán, migraciones masivas hacia costas y valles húmedos. Lidar revela complejos abandonados intactos, sin saqueos violentos, confirmando éxodos ordenados ante crisis entrelazada. Tú presencias la gradualidad en núcleos sedimentarios, sequías intermitentes totalizando 40 años en 2 siglos, amplificadas por suelos envenenados y espadas internas. Reyes sacerdotes perdieron legitimidad cuando Chak negó lluvias, revueltas gestándose en sombras de pirámides que clamaban sacrificios vanos. El pueblo indomable, fuerza vital, priorizó supervivencia sobre lealtad, llevando códices y semillas a renacimientos posclásicos. ¿Crees que perecieron? No, legionario. Chichén Itzá y Mayapán emergieron como fénix, comercio tolteca revitalizando redes rotas, rituales transformados en cenotes profundos. Estudios genéticos confirman continuidad en millones de descendientes, lenguas mayas rugiendo hoy desde Guatemala a Yucatán. Su legado no murió, mutó, desafiando. Eternidades con resiliencia titánica ante furia cósmica. Ahora, el rugido resuena en tu mundo. ¿No ves paralelos con cambio climático actual? Selvas amazónicas devoradas por ibris industrial, sequías mayas, exacerbadas 20% por deforestación. Gritan lecciones para sequías californianas y saharas crecientes. Tú, espectador despierto, enfrentas superpoblación similar. 10.000 almas por kilómetro cuadrado en tierras bajas que colapsaron bajo menos. Guerras internas mayas por maíz escaso anticipan conflictos modernos por agua en Oriente Medio. Migraciones masivas como las actuales desde Centroamérica. Lidar moderno mapea vulnerabilidades ocultas, urgiendo unidad ante crisis regionales que propagan dominó global. ¿Qué imperio resiste dividido cuando la tierra madre traiciona? La élite maya, atada a ciudades sedientas, simboliza líderes desconectados hoy que ignoran ciencia por poder efímero. Estudios de isótopos en dientes humanos narran estrés nutricional que impulsó éxodos heroicos, eco de refugiados climáticos que claman fronteras cerradas. Tú formas parte de esta legión. Adapta o perece ante espirales viciosas. Códices como Dresde profetizaban ciclos de Bactunes, pero ciencia revela realidades tangibles. Agricultura intensiva colapsó sin rotación forestal. Comercio interrumpido por desconfianza bélica. Lección eterna 1. Equilibrio ecológico es pilar indomable.
Ibris lo erosiona gradualmente hasta ruptura. Modelos climáticos sincronizados pintan futuros donde deforestación amplifica megasequías modernas. Tú preguntas cómo aplicar este sacrificio maya. Invierte en resiliencia hidráulica como reservorios palencanos, rota cultivos antes de agotar suelos eternos, fomenta alianzas transfronterizas contra guerras por recursos, honra saberes indígenas que predicen lluvias con precisión titánica. El colapso maya no condena, inspira evolución ante sombras similares. Imagina consejos mayas en cumbres globales. Ante sequía, migra inteligentemente. Diversifica dietas más allá de monocultivos vulnerables. Estudios transdisciplinarios advierten que interdependencia regional, como redes mayas, propaga crisis en cascada incluso a zonas estables. Tú, fuerza indomable, rompe ciclos botando sostenibilidad, plantando selvas vengadoras. LIDAR y núcleos sedimentarios transformaron mito catastrófico en epopeya gradual, urgiendo vigilancia ante señales tempranas. Pueblos PUC resistieron con arquitectura hidráulica superior. Lección para ciudades costeras ante huracanes intensificados. Reyes modernos, escucha. Legitimidad nace de nutrir, no solo gobernar en templos vacíos. ¿Sientes la furia maya forjando tu escudo? Superpoblación presionó sistemas al límite, pero adaptación posclásica prueba resiliencia humana eterna. Análisis geoquímicos del lago Zitzán revelan estabilidad climática en colapsos locales, culpando dinámicas políticas interconectadas. Divide et impera falla ante naturaleza unificada. Este legado titánico clama acción. Únete a legiones que restauran selvas, pacifican conflictos climáticos, honran ciclos sagrados. Los mayas no cayeron, trascendieron, su espíritu rugiendo en tu lucha diaria contra sombras similares. Tú llevas su sangre indomable transformando advertencias en triunfos eternos. Suscríbete ahora a GLaDOS Historia, Legionario, y sé parte del legado que nunca muere. Deja like si este rugido maya despertó tu furia interior. Comenta la lección que más te impacta para amplificar esta epopeya. Comparte con aliados, porque la historia no susurra, truena con acero y leyendas que forjan eras. Prepárate para más misterios desconcertantes, porque el colapso maya cambió todo lo que creías saber. Su eco resuena en ti, titán moderno, impulsándote a domar crisis con sabiduría ancestral. Quédate en la legión, porque eternidades aguardan ser desentrañadas.